público que nos ve, que nos escucha por las distintas plataformas. Estamos muy contentas de estar ya en nuestro episodio número 2 de este podcast 100 años y contando, donde tenemos el propósito, la pretensión de pasar a la historia, de dejar una cápsula, de dejar un regalo para las futuras generaciones, para que puedan conocer el trabajo social, su historia, en estos 100 años de trayectoria de la profesión y disciplina en América Latina. Estamos muy, muy contentas. Recuerden que vamos a ir lanzando un episodio al mes, son 10 episodios, cada uno con sus distintas personas invitadas, con la viajera en el tiempo, con las 100 voces. Y bueno, hoy día nos toca algo muy importante para la historia del trabajo social. Vamos a hablar de los años 60 y los 70 en América Latina. Lo pensamos con la Yanina porque en el episodio anterior hicimos algunas menciones sobre la teoría crítica y de dónde venían estas revisiones actuales que tenemos sobre enfoques, por ejemplo, decoloniales. Y después nos quedamos pensando y dijimos, pucha, igual nos hemos pegado un salto y necesitamos ir a revisar qué estábamos pensando, o más bien dicho, qué estaba pensando el trabajo social cuando se hicieron estos movimientos. Y entonces empezamos a mirar que había un proceso que se llamó movimientos liberacionistas que afectó a muchos países de América Latina y también a distintas profesiones y a distintas realidades. Y ahí aparecen cuestiones que a lo mejor ustedes han escuchado alguna vez. Pedagogía de la liberación, movimientos liberacionistas, incluso teología de liberación. Entonces, yo creo que era buena idea, Yanina, como en este capítulo de hoy, centrarnos y discutir un poco algunas de estas cuestiones. No sé qué te parece. Es un periodo muy fructífero para la historia del trabajo social en América Latina y en el mundo. También hay que decir que en este podcast nos estamos enfocando en lo que pasa en América Latina, pero en todo el planeta, en esas décadas, ¿cierto? Hay movimientos muy importantes que tienen que ver con la defensa, ¿cierto? De derechos, con la lucha por disputas contrahegemónicas en distintos planos de la sexualidad, del discurso, de la política, los movimientos pacifistas, antirracistas, o sea, es muy potente, ¿no? Y yo creo también, Yanina, que fueron movimientos que de algún modo no solo afectaron a las universidades y al espacio, yo diría, formativo, sino que muchas veces se gestaron al interior de las universidades. Y de hecho, a mí me parece que las y los estudiantes fueron protagonistas de esa historia. Nosotros no habíamos nacido en esa época, pero me imagino lo que significó para quienes estaban estudiando ciencias sociales, para quienes estaban entrando a trabajo social, encontrarse con una irrupción de perspectivas, de movimiento. Y yo creo que el espacio universitario es un espacio para pensar estas cuestiones. No sé si tú estás de acuerdo con esa idea, pero a mí me habría encantado haber sido estudiante en los años 60, 70, no sé. Me lo he imaginado muchas veces. Hoy día tenemos una invitada muy, muy especial que nos va a estar acompañando. Vamos a estar conversando con ella en breve. Para hablar de muchas cosas muy, muy importantes que pasaron en trabajo social en aquella década. Particularmente vamos a estar hablando del CELATS, del Centro Latinoamericano del Trabajo Social. Espérate, ¿cuánto se la qué? CELATS. A ver, pero dímelo de nuevo porque no entiendo qué es eso. Centro Latinoamericano del Trabajo Social, que se crea en 1974 y que tiene una importancia crucial en las discusiones disciplinares del trabajo social, en las perspectivas críticas, ¿cierto? Y las disputas también, por lo que creemos que debe ser el trabajo social comprometido con el pueblo, con la justicia social, etcétera. Vamos a tener en breve Pero Jenny, te estoy adelantando mucho, porque antes de la invitada tenemos nuestra sección de viajeras. No sé si te acuerdas qué fue lo que vimos en Viajera en el episodio pasado. Vamos a hablar de Viajeras ahora. Viajera parte en el episodio anterior, Gaby, si te acuerdas bien, mostrándonos quién es, ya se devela el personaje. ¿Era una trabajadora social? Es una trabajadora social que trabaja en primera línea de implementación de programas sociales de infancia. ¿Qué es esto de la primera línea, Yanina? Es decir, que está en terreno, que está ahí dando la cara, ¿cierto? Por las políticas del Estado. En intervención directa, entonces. En intervención directa en temas de infancia. Trabaja en algo que se llama CENAME, que para nuestra audiencia latinoamericana son servicios sociales de infancia, de protección a la infancia, y ella está muy cansada, viene de un día muy pesado de trabajo. Bueno, ¿quién no si trabaja en primera línea en servicios de infancia? Yo también estaría cansada. Pues lo sabemos. Entre la precarización laboral, la sobrecarga de trabajo, las exigencias que tiene el llenado de los registros, ¿cierto? En un contexto además donde todo
en el caso de Chile, ¿cierto? Hay una irrupción política, un descontento muy grande que da origen a lo que después conocimos como la revuelta de octubre del 2019. Es un momento también donde la olla a presión está a punto de estallar, ¿no? Y esta trabajadora social está en su oficina. Ya parte el episodio ahí, donde podemos conocer un poco, imaginarnos en qué está ella y cuáles son los desafíos y los agobios también que ella enfrenta, pero de repente se produce el relámpago, ese relámpago benjaminiano que nos deja la incógnita. ¿Qué pasa con ella? ¿Dónde aparece? ¿Está en otro tiempo? ¿Está en otro lugar? Bueno, ¿cierto? veamos a dónde va la viajera. Veamos dónde va la viajera esta vez. Viajera. Episodio 2. Aprieto firme mi mano. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Traté de mirarme las manos con la poca luz que entraba por la ventana. Estaba vestida, pero mi ropa era distinta. ¿Y mi nombre? Mi nombre también lo era. ¡Cristina! ¡Cristina! ¡Cristi! ¡Vamos! Cuando salí, vi a un grupo de jóvenes que parecían conocerme desde siempre. ¡Vamos, po! Súbete. Hoy nos toca el fondo del rincón. ¿Fundo? ¿Qué fundo? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? La alfabetización, po. Ya, pues, súbete. Te cuento en el camino. Toma, ábrelo en la página 67. Casimiro, ¿trajiste el matecito? Ya, bueno, excelente. Oye, acuérdate que te juntáis con los compañeros representantes de Puente Alto. Frente a la Con una mano me afirmé para subir a la camioneta. Con la otra sujeté el libro, La educación como práctica de libertad. Atravesamos un campo gigante en que el verde se perdía en el horizonte. Había ovejas y caballos, gallinas, perros, patos. Al entrar al fondo, banderas alzadas sobre los tractores y lienzos en los galpones nos daban la bienvenida. Ya, compañeros, quedamos claros. Entonces, cada uno a la suya y nos encontramos la tarde aquí mismo. Mucha suerte. Cuando llegamos, había mucha gente. Varios jóvenes, la mayoría mujeres. Eran de la universidad, venían de la escuela de servicio social. Había estudiantes, también profesores y profesoras, y sobre todo, decenas de hombres y mujeres de campo. Tenían más sonrisas que dientes, tenían brillo en los ojos, tenían tierra en las manos, estaban aprendiendo a leer. Hola, Cristi. Compañero, hoy día nos toca allá, en el galpón del lado. Ya, gracias. Voy. Al llegar, me senté junto a ellos. Eran familias campesinas. Discutían acerca de la tierra, de su trabajo y de la justicia. Ya pues Toto, llevamos harto rato en esto. Por eso, ahora que sabemos cómo es la cosa, tenemos que tener compromiso, compañeros. Así es, pues. Nosotras crecimos trabajando en la tierra. Sabemos lo que tenemos que hacer. Señorita. Hola, ¿cómo le va? Mire, terminé la carta que empezamos el otro día.
Cuando abrí la carta, una luz muy grande me encandiló los ojos y todo el ruido fue cubierto por un tenue y constante silbido. No podía ver nada. Pasaron unos segundos y la luz desapareció. Ahora estaba sola. Abrí una puerta y caminé por un pasillo. Ya no estaba en el campo. Era una casona grande, muy grande. Se sentían voces de niños y mujeres. Berta, 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 ¿qué hace usted aquí? Ya pues, la estamos esperando. ¿Encontró las ollas de la leche? Mire que ya llegaron los niños. Mire, ahí está su sala. Nos vemos más tarde. Por fin ya sabemos dónde apareció nuestra viajera en el tiempo. Llegó a los 70, en medio de los desafíos que tenía la alfabetización de grandes cantidades de personas en ese tiempo, sobre todo en los espacios rurales, muy inspirada por Paulo Freire. Y bueno, veremos en el próximo episodio a dónde salta nuestra querida viajera. Ahora tengo el honor, la alegría, el tremendo orgullo de presentar a nuestra invitada para este episodio, nuestra querida Margarita, sí, a secas, nuestra querida doctora, profesora, Margarita Rosas Pagasa, quien yo quiero mucho, no puedo evitar extenderle mi manito porque la quiero mucho y esta entrevista, esta conversación es desde ese cariño también. La voy a presentar formalmente porque eso es lo que corresponde. Margarita se graduó como licenciada en Trabajo Social en la Universidad Católica del Perú en 1976, como magíster en Trabajo Social en la Maestría Latinoamericana en Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en 1980 y como doctora en Servicio Social, Políticas Sociales y Movimientos Sociales en la Pontificia Universidad Católica de San Pablo en Brasil en el 2001 y hizo un postdoctorado en la misma institución en el 2008. Hay tantas cosas que contar de Margarita, pero la vamos a dejar que ella misma nos vaya inundando con sus experiencias y su trayectoria. Solo puedo decir que dentro de las cosas, yo diría, más importantes para la profesión y disciplina, además de los numerosos libros, artículos que han formado parte de nuestra literatura del trabajo social en América Latina, está la creación de la Facultad de Trabajo Social en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, la creación del doctorado en Trabajo Social y del postdoctorado hace menos tiempo en la misma facultad y misma universidad. Un gran orgullo, un núcleo de pensamiento crítico, disciplinar del trabajo social en nuestra región. Así que con mucha alegría a nuestra querida Margarita le damos la bienvenida a 100 años y contando. Hola Margarita. Hola Yanina, muchas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, ahora también muy contenta de estar en este espacio y de participar de esta entrevista. Maravilloso. Yo estoy muy contenta, como les contaba, porque le tengo mucho afecto a Margarita, mucha admiración. Y quisiera que la audiencia, nuestros futuros estudiantes de trabajo social, nuestra comunidad del trabajo social en nuestros países de América Latina pueda conocer un poco más de Margarita y de su historia, de cómo ella llegó al trabajo social, las cosas que vivió, para que podamos comprender a esta autora intelectual tan importante de nuestra profesión desde esa vivencia. Así que Margarita, ¿nos puedes contar esa pregunta tan sencilla pero tan compleja de cómo llegaste al trabajo social? Sí, como bien dices vos, es una pregunta, parece sencilla pero es compleja.
y es compleja porque no es una historia lineal, sino es una historia que uno va construyendo a partir de las sensaciones, de las observaciones que uno hace, sobre todo de mi infancia. Quiero ir a mi infancia. En mi infancia yo observaba que hay algunas cosas que no estaban bien, por ejemplo, que los niños no fueran a la escuela, que los niños no tuvieran una vida más digna, que los padres estaban trabajando para el patrón y no recibían su salario como corresponde. Estaba el sistema de la hacienda, ¿viste? Donde por un pedazo de tierra los campesinos trabajaban para el patrón. El patrón era la figura importante en términos de lo que era el Estado, digamos, ¿no? Es una expresión del Estado. El patrón lo era todo. Entonces, a mí hay cosas que de esos recuerdos que no me cerraban, por decir en argentino, como que no me parecían que estaban bien. Me parecía que algo no estaba funcionando. Pero son observaciones de niñas, sensaciones, experiencia, y ese no saber de qué se trata exactamente fue como creando una empatía con los problemas que después se llaman problemas sociales, digamos, ¿no? ¿En dónde estabas, Margarita, en ese tiempo de tu infancia? ¿En qué ciudad? En mi infancia estaba, bueno, transcurrió en varios lugares. Estas sensaciones las tenía en vacaciones cuando iba a la casa de mis abuelos a pasar las vacaciones, y allí observaba esto. Luego, en mi familia querían que yo estudiara Derecho, pero a mí la verdad no me llamaba la atención esa profesión y me anoté sin saber muy bien en trabajo social, porque lo social me convocaba a esa empatía. Yo decía, lo social, bueno, tendrá que ver algo con eso que yo fui germinando adentro mío. Y cuando llegué a la facultad, ingresé, porque claro, había que dar un examen de ingreso, me preparé, pero no dije qué profesión iba a seguir. Y tuve la suerte de ingresar, entonces ahí me encontré con profesores, me encontré con trabajadores sociales, con el ámbito, digamos, académico, donde estaba ávida de saber qué decían los profesores. Y me acuerdo mucho que tenía un profesor de sociología rural que me explicaba explicaba él de manera mucho más argumentativa, sólidamente teórico, lo que era la estructura social peruana. ¿En qué año, Margarita, más o menos fue esto? 1966, más o menos. Y yo me quedé impactada, ¿no? Impactada porque dije, eso por ahí era lo que a mí me llamaba la atención de chica. Y después tuve, yo le digo, un segundo nacimiento, diría. El primero era inconsciente y no lo había escogido, pero el segundo fue como la búsqueda, fue producto de una búsqueda. Encontrarme con Gustavo Gutiérrez, el gran teólogo de la liberación. Sí. La verdad que con Gustavo empecé a tener una relación junto con el grupo de estudiantes católicos en esa época, se llamaba así, y él empezó como a descifrar, a analizar, a mostrarnos lo que era esa realidad peruana, esa estructura social peruana, argentina, de América Latina en general, ¿no? Pero centrada en la región andina. Y yo quedé impactada por la claridad de su pensamiento, quedé impactada por la posibilidad de que también podría construirse otro tipo de sociedad. Yo hasta ese momento no sabía que podía pasar eso, porque uno no sabe todo, va sabiendo con el tiempo. Tenías tus intuiciones, lo que habías visto, pero no habías puesto en concepto. Eso, cómo buscar los conceptos, las categorías, cómo darle nombre, cómo darle no solo nombre, sino también cómo darle realidad, nombre a esa realidad, ¿no? Nombrar esa realidad. Entonces son como dos cosas
las sensaciones, las observaciones, la inquietud, la empatía, que es una construcción subjetiva de uno, pero después va buscando el camino, se nutre de sus profesores, por eso la importancia de la docencia, ¿no? Muy importante, qué transmitimos, cómo transmitimos, y luego encontrarme con estas personas tan maravillosas como Gustavo Gutiérrez, con el cual aprendí esa posibilidad de un cambio, esa posibilidad de una transformación de la sociedad, y me comprometí con todo. Margarita, ¿ya empezaste a hacer docencia en ese tiempo? ¿Cuando egresaste cuando o después? Yo egresé, yo estaba militando en un partido político de izquierda, en la clandestinidad en esa época, Claro. en los años 70. 10 años en la clandestinidad. Fue una experiencia maravillosa. También que fue como abonando a esa construcción de Margarita ya con otros argumentos, digamos. Y al trabajo social siempre como vinculando una cosa con otra, aunque sabemos que no es lo mismo una cosa con otra. Una cosa es militar un partido y otra cosa es la acción profesional, el pensamiento, la construcción del trabajo social. Y en ese sentido, pero todas cuestiones como que las fui aprovechando, y también por la experiencia y las conversaciones, diálogos y debates que existían en esa época, que eran impresionantes, muy esperanzadoras y muy creativas y con muchas ganas de comprometerse, uno le fue dando lugar a cada cosa. Eso me parece importante aclarar para también los estudiantes, porque a veces uno mezcla una cosa con otra y construye la historia del CELAT y la historia del trabajo social como solamente parte de una práctica política de ese entonces. Y no es así, porque si no, no estaríamos recordando, por ejemplo, a ese gran organismo académico institucional. A propósito de que lo mencionas, Margarita, porque ese es uno de los focos que queríamos conversar contigo, del CELATS, el Centro Latinoamericano para el Trabajo Social, ¿cierto? Creado en 1974, una organización que es nuclear, es fundamental para pensar la historia del trabajo social, sobre todo ahora a la luz de los 100 años que estamos mirando, ¿cierto?, este siglo. Entonces, ¿podrías contarnos un poco más de CELATS? ¿Qué fue CELATS? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué pasó ahí? Ay, Anina, muy linda tu pregunta, porque estamos hablando de los 100 años. Y también soy una privilegiada, porque poder mirar lo que fue siendo, digamos, el trabajo social, sin repetir lo que en esa época era, tratando también de recrear a través del presente lo que es hoy el trabajo social, y en los 100 años que va a cumplir nuestra profesión en América Latina, y se inicia acá con la Escuela Alejandro del Río en 1925. Realmente el CELAT, Centro Latinoamericano, el centro académico de excelencia que tuvo la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social, el famoso ALAES, que ahora se llama Asociación Latinoamericana de Escuelas, Docencia e Investigación en Trabajo Social, ALAITS. El CELAT no nace de un día para otro, tiene un proceso. Y eso es importante que la gente lo conozca también. El CELAT es producto de lo que fue el Instituto de Solidaridad Internacional, dirigida por la Konrad Adenauer, un organismo privado, digamos, de Alemania, que tenía la misión de capacitar, de articularse a una perspectiva, digamos, más latinoamericana, ¿no? De la doctrina más social. ¿Y ahí llegó vía instituciones religiosas? ¿Se canalizó esa ayuda? No, se canalizó a través del Instituto de Solidaridad Internacional, el ISI,
que ellos crearon eso. Era articulador de trabajadores sociales de América Latina. En principio los llevaban a Alemania para capacitarse. Ellos se dieron cuenta que era insuficiente eso. Entonces volvieron a pensar en algo más orgánico, una asociación, algo así. Y se crea el ISI, el Instituto de Solidaridad Internacional, y después, a través de ese proceso, en la última etapa, hacia los años 74, 76, se articulan con ALAES y crean lo que va a ser el Centro Latinoamericano de Trabajo Social. ¿Operaba físicamente en alguna ciudad? El ISI operaba en el Perú, entonces por eso Lima, Lima es la capital de Perú, y ahí es donde ellos consideran necesario que siga el CELAT. Por eso tiene su lugar de origen, digamos, en Lima, Perú. El CELAT tuvo una misión importante desde el comienzo. Yo podría diferenciar como dos cosas. La parte organizativa, y que se hacía cada 3 años, la parte organizativa programática, y la otra tiene que ver con los debates, ¿no? O sea, no era solamente el funcionamiento, la organización, la programación trianual que se hacía, sino también los debates que el CELAT intentaba promover y, a su vez, tratar de recuperar de los debates regionales y de cada país que visitaba. Por ejemplo, ¿qué debates, Margarita, eran clave en ese momento para que la audiencia comprenda? En el inicio fundacional del CELAT estábamos en pleno debate respecto al trabajo social tradicional y el trabajo social crítico. Ahora, allí hay que hacer una diferencia, porque el trabajo social crítico se construye sobre la base de entender las contradicciones que tiene la estructura social latinoamericana, de desigualdad, de pobreza, de subdesarrollo. Estamos en la etapa del debate del subdesarrollo, el desarrollo y el cambio para qué, ¿no? Viene desde los años 60 ese debate. Y en la etapa fundacional hay una decisión de esa perspectiva de cambio. Aquellos que consideraban que se podía ir en una línea desarrollista, digamos, y aquellos que consideraban que el desarrollo con una perspectiva desarrollista, como el modelo de desarrollo que había de algún modo promovido Estados Unidos, no se iba a una transformación. Por lo tanto, había que remover sobre la estructura social de los países, ¿no? O sea, ir, digamos, al núcleo estructural de la desigualdad. Ajá. Margarita, ¿y ahí qué papel jugabas tú? ¿Cuándo entraste? ¿Cuándo empezaste? ¿Qué te tocaba hacer allí? Mi primer encuentro con el CELAT fue un encuentro muy particular porque yo estaba haciendo mi tesis de licenciatura y estaba debatiendo con Boris Lima, que fue el segundo director del Centro Latinoamericano de Trabajo Social, el venezolano. Él había propuesto una construcción del trabajo social tratando de operativizar el método dialéctico. Entonces, mi trabajo fue el debate con él. Es decir, que el método es un modo de pensar, no se puede operativizar. Una discusión así, y además de comprobar, quizás un poco ingenuo, pero de algún modo bastante, digamos, atrevido, me fui a una mina a ver cómo el capitalismo destruía la riqueza, explotaba a los trabajadores. La relación contradictoria entre capital y trabajo la quería mirar en una realidad como un centro minero. Y allí debatiendo teóricamente con Boris Lima. Qué buena escena, qué buena escena, Margarita. Podemos aprovechar esta mención a Boris Lima para mostrar un objeto muy preciado que Margarita ha traído para compartir con nosotros. Mira, muéstralo a esa cámara, me parece. Claro, esta es una revista que es un tesoro para nuestro patrimonio del trabajo social. Es la revista Acción Crítica, que
si no me equivoco, sí, muy bien, mis apuntes los tengo aquí, Margarita, en 1976 se crea el primer número. En diciembre de... Y aquí, permíteme, porque quiero mostrar con mucho cuidado, porque estos son documentos históricos, que tenemos aquí la firma de quien regala este texto, que es Boris Lima, precisamente autografiado, dedicado para Margarita. Esta revista Acción Crítica es uno de los objetos, ¿cierto?, que manifiesta, que expresa ese debate intelectual que se dio en estas décadas y que fue tan importante, Margarita, para nuestro trabajo social. Sí, la revista Acción Crítica nace con el objetivo de poder transmitir ese debate de sentido, digamos, a la transformación, al cambio desde otro lugar, no desde la perspectiva desarrollista. Y Acción Crítica se llama porque intenta vincularse en América Latina, el CELAT, con organizaciones profesionales, con la academia, con los trabajadores sociales en ejercicio, buscando cuáles eran esas preocupaciones particulares, las preocupaciones nacionales, los problemas también que afrontaba cada una de las organizaciones profesionales y cuáles eran los vacíos también que había que llenar. Y en ese sentido el CELAT tuvo la gran capacidad de ir conociendo a América Latina en sus venas abiertas, diría así, como el poeta, y que tratando de recuperar eso como base fundamental fue a la necesidad de construir un instrumento de socialización de ese proceso y se llamó, por eso se creó la revista y el nombre que se le puso fue Acción Crítica. Es muy decidor también del espíritu de la época, ¿no? Totalmente. De cómo la teoría, ¿cierto?, podía expresarse en una acción concreta que tuviera incidencia en la vida de las personas, que pudiera cambiar o que al menos pudiera desafiar esas estructuras del capitalismo, ¿cierto?, y de las contradicciones del capitalismo en esto que es la cuestión social, ¿no? Una categoría clave de interpretación desde esta matriz de pensamiento y que ha cruzado también tu trabajo, Margarita, sí, a lo largo de las décadas. Yo mencionaba al principio cuando te presenté de tu rol en la creación de programas de posgrado que son muy relevantes hasta el día de hoy, hasta el presente. Tenemos muchos colegas, particularmente de Chile, ¿cierto?, que se forman en el doctorado en la Universidad Nacional de La Plata. La creación del postdoctorado también es un empuje a que nuestra disciplina pueda seguir estando vigente en el debate intelectual, ¿no? En estar pensando, en estar creando propuestas, ¿cierto?, de cómo enfrentamos los reveses de este mundo y las contradicciones de esa cuestión social, de este capitalismo, ¿cierto?, que estamos en una fase probablemente con otras características, pero que sigue creando sufrimiento y dolor en amplias porciones, ¿cierto?, de población, de grupos, de colectivos. Por lo tanto, me gustaría ir a la pregunta, Margarita, sobre tus aportes, tus contribuciones. Yo sé que es difícil hablar, ¿cierto?, de los aportes y lo hemos conversado en privado, pero yo creo que es muy importante ir a eso y quiero mostrar otro objeto que trajimos para este episodio. Este es un trabajo muy bonito que fue coordinado por Leonel del Prado y por una serie de otras colegas y personas que están interesadas en aportar a la discusión del trabajo social. Y se llama Pensamiento Contemporáneo del Trabajo Social, la propuesta de Margarita Rosas Pagasa. Aquí Margarita nos va a contar un poquito del tras bambalina de este libro. ¿Y qué está pasando ahí en el doctorado de La Plata? ¿Qué está pasando por allá, al otro lado de la cordillera? Sí, es una pregunta que me hace reflexionar mucho cuando me dicen cuáles son los aportes. Los aportes siempre son, digamos, colectivos, ¿no? Eso es importante marcar en un mundo tan individualista, en un mundo tan basado en la competencia por la competencia,
Entonces, todo lo que se hizo tiene que ver con la idea de que los debates tienen que tener una continuidad, pero en términos también de profundizar los fundamentos teóricos, llámense las distintas perspectivas epistemológicas que existen, circulan en el ambiente del trabajo social y en las ciencias sociales en general. Y por eso a mí me parece que cómo se logra que esa continuidad del debate y esa historia, pensando en el presente, pero sin olvidar cómo se construyó ese pasado, es a través de eso que a mí me maravilla mucho, que es la formación de los cuadros académicos, que producen unas tesis espectaculares, los debates en las clases, del cual tenemos el honor también de que seas profesora nuestra del doctorado, y con un grupo de profesores extraordinarios, interdisciplinarios, y que esos debates se traducen en esto que yo le llamo una línea central para salir del endogenismo del trabajo social, que es Estado, sociedad e intervención. Un eje que articula esos debates. Entonces el doctorado se fue creando con esa intención. El postdoctorado también nos está dando satisfacciones muy importantes. Hay producciones colectivas extraordinarias. Y la verdad que eso es lo que de algún modo va generando esa continuidad en el debate, que no es un continuismo, ¿no? Sino es una continuidad con rupturas también, ¿no? Con tensiones. Y todos esos procesos de debate, de construcción, son disputas de sentido, son disputas que se dan, pero a través, te digo, de esa formación que debe cimentar esos debates. Por supuesto, incorporados, vinculados, construidos desde la intervención profesional. La gran pregunta que uno tiene para investigar es a través de lo que ha vivido, experimentado como trabajador social, pero también que puede haber investigaciones de carácter exploratorio. Entonces, en términos, digamos, institucionales, yo creo que los aportes se pueden leer en la institucionalización del pase a facultad fundacional para seguir estos debates de acuerdo a la clave teórica que yo le llamo, que es la construcción de proyectos académicos institucionales, lo digo en plural. Ahí, Margarita, solo para precisar, ¿por qué es importante que se haya construido una facultad? Porque no en todos los países eso de pronto es entendido como un hito muy relevante. Sí, el ser facultad le da otra potencia, digamos, en la inserción tanto de los órganos de gobierno de la universidad, como también en la participación de la vida académica, política, institucional de la universidad y también del presupuesto, que no es cosa menor. No, exacto. Para la gestión no es clave. cosa menor. Bueno, y allí ir creciendo, ¿no? A través de estas propuestas, proyectos, también hemos creado el Centro de Investigación, el Instituto de Investigación que se llama Estado y Sociedad. Entonces los aportes van por ese lado. Y el aporte en términos teóricos, quizás, no sé si nos estamos yendo ya de tiempo. Cuenta el aporte teórico porque es muy importante. Sí, la cuestión social no es una definición, es un eje teórico que articula las ciencias sociales, ¿no? Las ciencias sociales nacen a partir de un conflicto que se genera en la sociedad moderna. Entonces esos saberes se fueron institucionalizando. Y en esos procesos de institucionalización está el trabajo social. Pero el trabajo social siempre se cree la hija menor de las ciencias sociales. Entonces, abrirse la búsqueda era ir a ese primer nivel, digamos, de análisis, que es la cuestión social que articula esos saberes, y hacer una lectura desde ese lugar para el trabajo social, para la construcción del trabajo social, que ayudó, creo, humildemente, a poder no buscar como antes el objeto específico, porque no lo tiene el trabajo social, sino a ver el modo de entender
las estructuras sociales que van como dinamizando las propuestas, las categorías, los conceptos en determinadas, en las disciplinas, no en determinadas, en las disciplinas de ciencias sociales. Y ahora, Margarita, si pensamos en eso, en esas mismas categorías de análisis que tú nos estás comentando ahora, y miramos el momento actual de la Argentina y del trabajo social en ese espacio, ¿qué desafíos ves tú? ¿Cuáles son nuestras disputas hoy? Y de cara a los próximos 100 años uno podría ser más ambicioso en la pregunta, pero al menos hoy. Sí. Mira, los desafíos son múltiples, diversos y complejos, pero quizás a fines de esta conversación, de este diálogo tan ameno, muy, muy afectivo, diría yo, que sigue pesando la complejidad que adquiere la cuestión social entendida como el conjunto de desigualdades, que no solo tienen que ver con el acceso a los ingresos, a la distribución inequitativa de bienes y servicios de la sociedad, sino a las cuestiones raciales, a las cuestiones... esto que es como que adquiere una densidad en gobiernos autoritarios, en gobiernos donde la línea entre la función social del Estado y el mercado se achica. Y allí es también donde se achica las condiciones de posibilidad de la intervención profesional. En la Argentina hoy tenemos por lo menos más de 1.000 trabajadores sociales que han sido despedidos. Esto te está indicando que hay una transformación en la visión social del Estado en regímenes de carácter autoritario. Y yo trabajé esta línea de análisis en el doctorado, en mi tesis doctoral, y la sigo trabajando porque es mi línea de investigación, en el sentido de que hay regímenes que entienden la función social del Estado y lo social, el Estado oligárquico liberal, el Estado, por decir, los estados de bienestar, digo en plural, porque no hay un solo estado de bienestar, hay varios estados en cada país, se puede ver características de estados de bienestar de ese periodo, después los regímenes de carácter neoliberal y los regímenes de derecha con grandes signos o características autoritarias. Ahí, en este espacio, yo ubico que hay un achicamiento muy peligroso de la desestatización de la cuestión social como función social del Estado. El Estado moderno había reconocido que había desigualdades, en función de eso generó políticas de protección y las políticas sociales en general. Entonces, cuando un gobierno achica eso, acerca, digamos, reduce esa función, desconoce esa función, es grave, porque estamos poniendo en peligro la protección que todo ciudadano debe tener en una sociedad. Y por otro lado, ensancha la barrera del mercado. Totalmente. Y esta es la tensión que yo entiendo que está atravesando la cuestión social hoy, no solo en América Latina, sino en el mundo, pero en América Latina, como yo estudio el caso argentino, en general podría decir que está sucediendo eso, pero me imagino que suceden también en otros países en ese sentido. Yo creo que estamos en un momento histórico en que vemos cómo eso se empieza a levantar, ¿no? Y a tomar fuerza como discurso, y trabajo social ahí tiene grandes desafíos de nombrar, de denunciar y de poner en palabra y en acción, porque sabemos lo que significa reducir la acción del Estado y desproteger a la población, a los ciudadanos. Por lo tanto, muchos desafíos para el presente y para lo que viene. Con este podcast queremos contribuir a esas reflexiones y, como te decía, queremos invitarte a dejar un regalo, porque vamos a ir aquí coleccionando los objetos y los artefactos que nuestros invitados traen. Este es un discurso, una entrevista muy importante que ha dado Margarita.
Margarita, además, recuerden ustedes, lo van a saber muy pronto, Margarita ha obtenido muchos reconocimientos, uno de ellos el doctorado honoris causa, y yo creo que Margarita, y muchas otras cosas más muy interesantes, es un gran honor haberte tenido acá en el podcast porque has formado a muchas generaciones de trabajadoras y trabajadores sociales y porque pones al centro esta idea de que el pensamiento crítico, desde las distintas perspectivas, es un desafío por venir, ¿ya? Te queremos invitar a despedirte de nuestro estudio y a dejar un saludo a quienes te van a ver en este programa. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por este espacio, Janina, Gabriela y al Departamento de Trabajo Social, al equipo técnico extraordinario que hace esta maravilla y mis saludos a todas las estudiantes de las universidades y a la reflexión para estos 100 años, que no es un simple aniversario, son 100 años de construcción, de vida profesional, de reflexiones, de pensamiento, hecho por personas, hecho por conjunto de personas, de reconocimiento de la importancia que tiene esta profesión en una sociedad tan difícil, tan desigual, tan individualista. Entonces yo creo que el trabajo social tiene, digamos, en estos 100 años repensar su propia construcción, digamos, de proyecto académico e institucional basado fundamentalmente en la recuperación de lo que es lo colectivo. Así que en nombre de esa posibilidad y esa esperanza vamos a festejar los 100 años todos agarrados de la mano y haciendo fuerza para un trabajo por muchos 100 años más. Maravilloso, Margarita, muchas gracias. Y el equipo te quiere dar un regalito para ti, para la lectura ahí nocturna. Besito. Muchas gracias por haber estado con nosotras y te queremos invitar ahora, mientras revisas tu regalo, a ver las 10 voces de este episodio, a ver qué nos dicen las voces para leer, Margarita. Muchas gracias. Ahí te puedes despedir a la cámara y nos vemos muy prontamente. Nos vemos pronto. Un abrazo y muchas gracias por esta entrevista. Siento que uno de nuestros principales desafíos es comprender el poder que tenemos como agentes de cambio a nivel social, estructural e individual y desde ahí empoderarnos de nuestro rol como terapeutas por excelencia que somos. Varios desafíos. Tecnología que sirva para el bienestar de todos y todas. Burocracia al servicio del ciudadano y no al revés. Colaboración en frente de individualismo y revalorizar los cuidados. El principal desafío de estos 100 años de trabajo social, a mi juicio, es la resignificación de su historia en nuestro país. Fortalecer nuestras competencias profesionales en búsqueda de una mejora continua, integrando en nuestras metodologías tradicionales las nuevas tecnologías en virtud del bienestar integral de todas y todos. Uno de los grandes desafíos es poner en valor nuestras competencias profesionales en un sistema que tiende a precarizarlas. El gran desafío que hoy tenemos es ser incorporados en el Código Sanitario para seguir transformando realidades y garantizar derechos sociales en salud pública, tal como lo soñó algún día el doctor Alejandro del Río. Un sentido de pertenencia disciplinario gremial que permita sistematizar nuestra práctica y con ello llegar a las más altas esferas donde se deciden las políticas públicas y sociales. En territorios atravesados por el extractivismo, la precarización y la injusticia ambiental, el trabajo social está llamado a desarticular las lógicas que normalizan la violencia estructural y simbólica sobre ciertos cuerpos y ciertos territorios, acompañando a las comunidades desde una mirada interseccional y del cuidado. Es la innovación, donde nosotros nos hemos quedado regidos por teorías y técnicas pasadas que si bien nos han permitido avanzar aquí, pero que en este momento necesitamos avanzar como trabajadores sociales y con ello hacer un avance tecnológico de innovación dentro de nuestras técnicas e instrumentos de implementación.
El desafío que existe hoy en día en la conmemoración de los 100 años de trabajo social en Chile tiene que ver con la cohesión y la valorización de nuestra profesión entre los y las colegas. Tremenda invitada, Margarita. Qué ganas de haber estado aquí con Margarita sentada al lado, pero quiero decir que me ha parecido genial, Janina, cómo has abordado también la historia de la Margarita, porque yo creo que uno la conoce ahora, yo diría, en este proceso y en esta fase, pero saber cómo llegó al trabajo social, cuáles eran sus inquietudes, cuál era la mirada que tenía sobre el CELAT, me parece que ha sido genial. Quiero agradecer también a nuestro proyecto Fondesit Viajes Centenarios, que nos ha permitido traer a Margarita hasta acá hoy día, ¿no es cierto?, y tenerla aquí en este estudio y a quienes nos acogen. Así que junto con las voces, me parece que esta voz autorizada sobre lo que fue todo el proceso de constitución del CELAT y todos los proyectos académicos que fueron originales de aquí, ha sido un tremendo aporte tenerla hoy día en este estudio. Así que me imagino que para ti ha sido también una experiencia emocionante. Totalmente. Y es una voz que nos permite enmarcar nuestras 100 voces. Sí. Por eso quisimos tener a Margarita hoy día para hablar de los 60, los 70 y la importancia de eso. Y en nuestras 100 voces, las 10 que vimos en este episodio, voces de distintos lugares de América Latina, Colombia, también de España, se van sumando, ¿no? Y vamos armando un gran concierto que vamos a completar en nuestro último episodio con las últimas 10, vamos a hacer las 100 en este centenario, así que y además nos conecta con lo que decía Margarita, lo importante de entender que el trabajo social es diverso, es heterogéneo en sus voces, en sus posiciones y también en su vínculo con la historia, que es un poco lo que hemos intentado hacer hoy día en este segundo episodio. Quiero cerrar este episodio agradeciendo a quienes son nuestros auspiciadores. Ya mencionamos a nuestro proyecto Fondesit, que respaldan de algún modo nuestro trabajo, pero nada de esto sería posible sin la radio Juan Gómez Milla, que nos presta este espacio y que además también hoy día nos ofrece la posibilidad de que nosotros sigamos la programación de estos episodios a través de su señal online, que es Radio JGM, a través de su canal de YouTube, Radio JGM, a través de su Facebook, Radio JGM, ya saben que Radio JGM es la palabra clave, y en Spotify lo pueden encontrar en Red Uchile Podcast, que también es parte de la radio Juan Gómez Villa. Queremos agradecer especialmente a quienes nos han acompañado y nos han apoyado y han hecho posible que este segundo episodio sea factible. Sí, y no se olviden del Instagram 100 y contando. Y en las redes del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile, de Facebook, de Instagram también, y nuestro canal de YouTube. Así que tenemos para vernos en muchas plataformas. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Chao, nos vemos.